Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Gracias, muchas gracias. Segunda de Timoteo ha sido también para mí, yo creo, algo muy especial. Cuando empezamos segunda de Timoteo, hablábamos ahí en el capítulo 1, cuando me tocó compartir el versículo 1 al versículo 2, hablábamos de gracia, misericordia y paz. Después hablamos del versículo 3 al versículo 7, hablábamos de poder, amor y disciplina. Después hablamos del versículo 8 al 12 sobre salvación, llamamiento y poder. Coincidió odiosidalmente que como que iban títulos así con 3 palabras, ¿no? Con 3 palabras. Y después algunos otros hermanos como el pastor Hugo, el pastor Gedeón también compartieron. Y hoy estaba tratando de buscar un título para lo que vamos a ver del capítulo 2, del versículo 3 al 7, y resultó en 3 palabras, sin querer queriendo, decía el chavo del 8, ¿verdad? Resultó también en 3 palabras: soldado, atleta y agricultor. Es lo que vamos a ver del versículo 3 al 7. ¿Estás por allí? ¿Pueden decir amén? Amén. Dice el versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de ¿qué? De agradar a aquel que lo tomó por, ayúdame, soldado. Y también el que lucha como atleta, ¿te fijas cómo ahora está esa segunda figura, esa metáfora? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y luego el versículo 6 nos presenta la tercera figura. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar como primero. Debe trabajar primero. Y versículo 7 dice: considera, le está escribiendo aquí Pablo a Timoteo, considera lo que te digo, y el Señor te dé ¿qué? Entendimiento en todo. En los primeros 2 versículos le dijo: hijo amado, o mi querido hijo, esfuérzate o fortalécete en la gracia. ¿Recuerdas? Y luego después le presenta, esa fue la primera, ¿no? Y luego después ya le presenta estas 3 figuras o metáforas de el soldado, atleta y agricultor. Padre Dios, es tu palabra, y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes. Ayúdame, Señor. No cabe duda de que este pasaje, o mejor dicho, Señor, estas cartas que ahora estamos viendo, están diseñadas, Señor, para bendecirnos, para enseñarnos, para recordarnos, para exhortarnos, pero, Señor, también para alentarnos a seguir dentro de tu voluntad. Permítenos ver la vida como tus ojos la ven, y ayúdanos en este día, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tú pues, hijo mío, en el versículo 1 le decía: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No decía esfuérzate en tu profesión, no decía esfuérzate en tus estudios, en tu trabajo arduo, no decía esfuérzate en conocimiento, no decía esfuérzate en otra cosa, pero le da la clave, le dice: esfuérzate o fortalécete en la gracia que es en ¿quién? En Cristo Jesús. No hay otra fuente de fortaleza más que la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice: y lo que has oído de mí, porque bueno, hemos estado en la enseñanza contigo, Timoteo, me has acompañado en viajes, has de recordar mucho de todo lo que Dios estaba haciendo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto ahora encarga a hombres fieles, idóneos, ¿no? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, recordemos de que Timoteo estaba algo triste, y entonces está escribiéndole ahora una carta para exhortarlo y para animarlo. Timoteo tenía muchas cosas en su contra como para tener desánimo. Tenía enemigos hasta dentro de la iglesia, enemigos fuera de la iglesia, hermanos en la fe estaban siendo encarcelados, y entre ellos estaba también su maestro, el que le estaba enseñando, y estaba de hecho condenado, en este caso Pablo. Pero después le dice unas palabras: hey, tú pues sufre penalidades. Sufre penalidades conmigo, dice la Nueva Biblia de las Américas. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sabes? Que algo que tenía en mente también Pablo eran los Juegos griegos, o lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos.
en la revista Time, allá en el año de 1992, en febrero 24, Time publicó un artículo que creo que captó una muy buena manera de cómo es la esencia de los Juegos Olímpicos. Acaban de pasar no hace mucho tiempo, ¿verdad? Y también hubo muchas, ¿cómo se dice? Controversias, ¿verdad? Porque algunos hombres estaban participando como mujeres y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, ese artículo publicado en 1992 decía: los Juegos Olímpicos son una celebración de instantes. Fíjate bien, una celebración de instantes. No solo de milisegundos que transcurren en cada marcador, o sea, los scoreboards, los marcadores, ¿no? Dice, sino de la forma más amplia en que muchos años de determinación pueden convertirse en un solo momento. Si apartas la vista, lo que estaba diciendo en ese artículo, si te desenfocas tantito, si haces un movimiento en falso, tienes un momento a lo mejor de emoción y de sentimiento, se pierden 10,000 horas de práctica, de ejercicios y de disciplina. ¿Quién se acuerda de quién sacó la medalla de plata? ¿Quién se acuerda quién sacó la medalla de bronce? Nadie, ¿verdad? De hecho, a mí me gusta el fútbol, soccer, por ejemplo. Cuando llega ya la gran final, pues todo el mundo se acuerda de quién fue el campeón de la liga, ¿verdad? Pero ¿quién se acuerda de que sacó el segundo lugar? Nadie se acuerda, ¿verdad que no? Bueno, ese artículo de la revista Time estaba diciendo que la realidad es que en los Juegos Olímpicos un atleta se convierte en el centro de atención por un segundo. Y hay muchos videos que puedes encontrar ahí en YouTube de personas que pudieron ganar la presea porque se estiraron al último momento, hasta se echaron un clavado. Pero también vas a ver a muchos que empezaron a celebrar antes y de repente alguien por atrás los alcanzó y les ganó la medalla también. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque le entró una emoción, le entró a lo mejor una confianza en sí mismo, no sé, pasaron un montón de cosas, ¿no? Y la mayoría de esas personas quedaron en el olvido o quedaron como una burla también. Hermanos, cuando se trata de una competición olímpica, todo por lo que un atleta ha trabajado, por lo que se ha disciplinado, por lo que se ha sacrificado, por lo que se ha soñado, por lo que ha invertido para ganarse esa presea, a lo mejor por un desenfoque lo pierde todo. Un pequeño descuido y adiós. Se pierde la oportunidad de la vida. ¿Cada cuándo se hacen los Juegos Olímpicos? Cada 4 años. ¿Cada cuándo es la Copa Mundial del Fútbol de FIFA? También, cada 4 años. Hermanos, un descuido, un desenfoque es lo que hace perder la presea de alguien. Ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos es algo muy, muy importante. Cuando alguien se sube y el podio, ¿qué es lo que se escucha en las bocinas? ¿Qué es lo que se escucha cuando alguien se sube al podio para recibir la medalla de oro? El himno nacional de cada país. Y cuando eso está tocando, ese himno, cuando suena el himno nacional del país, todo el mundo está mirando al mejor o la mejor del mundo, ¿sí o no? La atención del mundo está allí. Y todos esos sacrificios, porque ahí se cuidan hasta el alimento, las horas de ejercicio, o sea, allí está todo, el cross training, ¿verdad? Todo ese sacrificio, horas de entrenamiento, de lectura, inclusive hasta estudian videos, ¿no? Para prepararse, todo está allí, pero el fruto del ganador, el que se lleva la medalla de oro, ahí valió la pena. Ya después se pueden echar unos tacos de birria, ¿sí? Ya después comen todo lo que quieran. Un mangú, ¿qué más? Un mofongo, muchas carnitas, sí, o sea, el menudo que quieras, come lo que quieras ya después, pero ya ganaste, ya tienes la victoria, ¿no? Pero sabes, llegar a tener allí un espacio en el podio se requiere competir, se requiere sacrificio, se requiere trabajo duro, se requiere disciplina y se requiere dedicación. Ahora, lo menciono porque ahora está entrando Pablo con Timoteo en un tema donde va a utilizar metáforas. Fíjate bien, la verdad bíblica del día de hoy, el creyente que va a ganar recompensas de Dios en el cielo será aquel que se discipline y que demuestre aquí en la tierra cualidades ganadoras de recompensa.
El que va a ganar recompensas allá en el cielo de parte de Dios va a ser el que aquí en la tierra se discipline, pero también demuestre ciertas cualidades de un ganador, de una ganadora. Aquí vamos a ver metáforas, ¿no? Metáforas. Y la primera metáfora que vimos, de hecho, es ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, cuando le dijo Timoteo, mi querido hijo. De hecho, no era el hijo biológico, no era el hijo físico de Pablo. Ahí estaba usando una metáfora también, pero alentándolo a que fuera un hijo fuerte, a que terminara un hijo fuerte. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Timoteo no era el hijo físico, pero como había estado bajo la educación, bajo la enseñanza paulina, y bueno, llegó a través de su mamá y también de su abuela. Por eso es que Pablo, y aparte lo acompañó en viajes, pues entonces le llama ahora hijo mío, aunque no lo era físicamente. Pero necesitaba Timoteo escuchar palabras de, hey, tú tienes que ser fuerte, no se me achicopale, no se me desanime, no se me agüite. Hay aflicción, hay adversidad, hay esto y lo otro, pero no tiene usted por qué desanimarse. Tiene que fortalecerse en la gracia de Dios. Hermanos, vamos a ver 3 metáforas en este pasaje del día de hoy. Y la metáfora número 1 es que el creyente que va a ser recompensado vivirá y ministrará, es decir, servirá. Vivirá y ministrará como un buen soldado, pero también vivirá y ministrará como un atleta ganador. También vivirá y ministrará como un agricultor que cosecha. Vamos a ver la primera metáfora, ¿no? La primera metáfora es el creyente que será recompensado va a vivir y va a servir, a ministrar como un buen soldado. Dice, tú pues, versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades, soporta el sufrimiento, comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. A mí me llama mucho la atención cuando de repente ando en México. Ya sé que ando en la carretera y hay retenes y hay soldados, o cruzo aquí mismo en el puente y ahí en el puente hay soldados. Algunos como que se paniquean cuando ven soldados. A mí no, me gusta ver los soldados, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pues te da también un sentido de seguridad, hay vigilancia, ¿no? Pero bueno, me admiro mucho y ahí a veces andamos juntos y me dice, oye, pero ¿cómo aguantan el calor? Porque andan de pies a cabeza todos, con manga larga y son unas telas gruesas y con cascos y todo. ¿Cómo le hacen para aguantar tanto tiempo? O sea, es disciplina, ¿no? Pero dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. Es decir, el soldado activo, dice en la Nueva Biblia de las Américas, no se enreda en los negocios de la vida diaria. Imagínate, ahorita vamos a hablar un poquito sobre un descuido que hubo en una guerra, pero el descuido de un soldado puede costarle la vida. A un soldado le puede costar la vida. Ahora dice aquí un adjetivo, dice sufre como un buen soldado. La palabra buen en el original es kalos, la palabra kalos. Significa que Pablo debería de ser un soldado excelente, debería ser alguien que fuera noble, que fuera honorable, que fuera dedicado, que fuera comprometido y que fuera recto. Yo no sé si has visto en la televisión, alguna vez has estado en una como un parade, ¿cómo se dice? Un desfile militar. Oye, ahí te muestran todo, tanques, armamento, los que están en diferentes grupos élites también, especializados también. Aquí en Estados Unidos hay Army, Air Force, Navy, ¿qué más? Marines, hay un sinfín de soldados con cierta especialización, pero todos ellos se han especializado y son buenos soldados en lo que ellos hacen, en lo que se especializan, son nobles, son honorables, son dedicados, son comprometidos. Ahora, la verdad es de que nosotros, tú y yo, los creyentes, estamos también en una guerra espiritual. Somos soldados de Cristo. Donde tú estás cada día, estás en cierto sentido en una guerra. Cada creyente es un soldado de Cristo. Pero Pablo le dice a Timoteo, hey, debes de ser un buen soldado. No cualquier soldado, tienes que ser un buen soldado. La palabra de Dios nos dice hoy que Dios no quiere que seamos cualquier tipo de soldado. Ustedes han escuchado de soldados que desertan, ¿verdad que sí? Deserted, ¿sí? Es que han desertado. No hace mucho tiempo desertó uno también
Corea del Sur y se fue a Corea del Norte, un americano. Y ya lo van a enjuiciar y esto y lo otro. Alguien que deserta el servicio militar, lo tienen que enjuiciar, porque no cumplió con su llamado. Ahora vamos a ver aquí 3 cualidades de ese buen soldado. Cualidad número 1, un buen soldado soporta las adversidades. Wow, ser soldado, como les decía, es una tarea muy, muy difícil. Es muy difícil. Como yo me pongo a pensar, están ahí en los retenes, por ejemplo, en las carreteras de México. Oye, hasta cómo le hacen hasta para el baño, ¿entiendes? ¿Cómo le hacen para hidratarse? ¿Cómo le hacen para soportar el calor tan fuerte, las altas temperaturas que están abrasadoras? Pero ¿sabes qué? Ser un soldado requiere entrenamiento, requiere disciplina. Hay cosas muy complicadas y muy difíciles. Le dice Pablo aquí, sufre penalidades, soporta el sufrimiento, y eso es un buen soldado. Cualquier adversidad, cualquier maltrato, cualquier aflicción, sopórtala. Timoteo tenía suficientes razones para estar desanimado, pero le dice, hey, sopórtalo. Cuando yo me pongo a pensar en mi vida espiritual, la verdad es que yo me achico demasiado, porque por cualquier adversidad de repente yo me desanimo. O sea, me abro mi corazón con ustedes. Hay cosas que llegan a mi vida que son luchas, desafíos y pruebas, y me achico, me desanimo. Por eso les digo que cuando llega segunda de Timoteo para compartir aquí en Rio Grande Bible Church, realmente es algo que a mí me está hablando. O sea, el Señor me está diciendo, hey, o sea, yo ahorita estoy compartiéndoles esto, y en realidad esto es para mí. Esto es para mí. Hermanos, la adversidad va a llegar a nuestra vida. No es la vida cristiana un camino de pétalos de rosas. De hecho, más adelante, cuando avancemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a ver que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y te voy a decir una cosa, si tú no estás sufriendo persecución, algo anda mal. Porque vivir como un hijo de Dios tiene su grado de dificultad, de adversidad, de persecución. Tiene su grado. Hermanos, la adversidad llega a través de problemas en nuestra vida, y sí, y muy a menudo, ¿sabes una cosa? Están allí para brindarnos mayores oportunidades. Los problemas también que llegan a nuestra vida pueden promover una madurez espiritual en nuestra vida. Los problemas que llegan a nuestra vida también prueban nuestra integridad. ¿Estás hecho de una pieza o estás hecho de múltiples pedazos? Integridad. Los problemas que llegan a nuestra vida también producen un sentido de dependencia, para aprender a depender de Dios. En el momento que uno empieza a confiar en uno mismo, en nuestras capacidades, habilidades, vas a perder, no vas a ganar. Estás haciendo a un lado al Todopoderoso. Y también los problemas que llegan a nuestra vida también preparan nuestros corazones para el ministerio. Necesitamos una dosis de problemas. Necesitamos adversidad. Y entonces aquí Pablo le dice, hey, para que tú seas un buen soldado, tienes que sufrir también penalidades conmigo. Comparte sufrimientos conmigo. Un buen soldado no se va a rendir ante la adversidad. Un buen soldado no se va a dar por vencido. Un buen soldado no va a abandonar sus responsabilidades. A mí me gustan las películas militares. Hay dos películas que tienen el mismo título, ¿verdad? Pero es como una que se hizo años atrás y una más reciente, que se llama Behind Enemy Lines. La primera que vi, me gustó mucho. Esa película, andaban tomando fotografías en avión, pues les disparan, uno de los aviones cae, y entonces el piloto ahí está siendo perseguido y todo, y lo quieren matar, por supuesto, por toda esa evidencia que habían fotografiado, ¿verdad? De genocidios y asesinatos que estaban ocurriendo abajo. Pero estaba a punto así de ser vencido, ¿verdad? Pero siempre estuvo en comunicación y siempre tuvo el ánimo y salió adelante, y al final fue un buen desenlace. Después ya salió otra película, Behind Enemy Lines, con otros actores y todo. Las películas de guerras militares y todo eso nos hablan de cómo se requiere mucha disciplina. En nuestra vida espiritual se requiere disciplina, se requiere entrenamiento para no estar
derrotados cuando llegue la lucha a nuestra vida. Así que Dios te dice hoy, Dios me dice a mí, no te rindas. No te des por vencido. No abandones tampoco tus responsabilidades. Hace rato me escribió en la mañana mi hermana Ana, que vive en el estado de Illinois. Ella trabaja en como un colegio comunitario como tipo South Texas College, pero ella se llama Sauk Community College. Y me escribe y me manda una foto de alguien que mañana en el club cristiano del colegio va a compartir su experiencia de un cáncer terminal del cerebro. Él era compañero de trabajo de mi hermana. Dejó de trabajar por la misma enfermedad. Dice, pero se puso al servicio de si en algo puedo compartir mi testimonio. What if God doesn't fix it? ¿Qué si Dios no lo arregla? Y mañana va a compartir de eso. What if God doesn't fix it? O sea, es que necesito adversidad para que me mueva hacia verdaderamente analizar si yo soy íntegro con Dios. A analizarme también esa adversidad si yo estoy verdaderamente dependiendo de Dios. Para analizar también mi vida si realmente me está llevando hacia una madurez espiritual. Para ver si realmente esa adversidad me está también ayudando a que este corazón tenga la postura correcta en el ministerio. ¿No dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Y cuando dice todas las cosas se refiere a todas las cosas buenas y a todas las cosas malas. ¿Capich? ¿Me entiendes? Hermanos, tú como buen soldado o soldada de Cristo, no te rindas, no te des por vencido, no tires la toalla. Tenemos al Todopoderoso. Ayer compartí con un grupo de hermanos Salmo 71. Dios es nuestro refugio, la roca de nuestro refugio, a quien podemos acudir. ¿Quién como nuestro Dios? No hay otro. Qué bueno que tenemos a Dios. Pero te voy a decir una cosa, así como este compañero de trabajo de mi hermana, sin Cristo estuviera totalmente devastado. Pero él puede entender ahora de que como quiera, aunque esté atravesando lo que esté atravesando, Dios tiene propósitos. Y estoy seguro, y oremos por él, que mañana lo use para que mañana estudiantes puedan conocer de Dios a través de su vida, de su testimonio, y que puedan venir a Cristo también otras personas. Mi hermana me dice también, dice, ¿sabes qué? Y aparte, dice, me topé con un compañero de la high school que estaba platicando con otro, dice, y le estaba diciendo que tenía leucemia. Me acerqué a saludarlo y charlar con él y todo esto. Y mañana también va a ir a esa reunión. Hermanos, yo sé que tenemos problemas. Tienes problemas. A lo mejor tienes problemas contigo mismo. A lo mejor tienes problemas con ciertas cosas que no debes de ver. A lo mejor con ciertos vicios que no debes de tener. A lo mejor con ciertas luchas de ego, de arrogancia. A lo mejor de mentira, de estafa, o no sé. Tú sabes perfectamente. Cuando escribe, por ejemplo, Pablo a la iglesia de Gálatas, está dando una lista de manifiestas son las obras de la carne, y empieza a dar ahí un listonón, y le está escribiendo a una iglesia. Sabe perfectamente que somos carne, ¿verdad? Pero también le empieza a decir, hey, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y ahí va la lista. Si tan solo nosotros nos rendimos a la guianza del Espíritu Santo, tendremos todo para vencer. Seremos buenos soldados. Pero un buen soldado, ¿sabes una cosa? No se queja. Un buen soldado no huye. Un buen soldado no lloriquea. ¿De qué otra manera te lo puedo explicar? Hermanos, hay que pelear una buena batalla. De hecho, más adelante, casi al terminar, va a decir, he peleado la buena batalla. Se cuenta muchas historias, ¿no? Pero se cuenta esta historia en Vietnam, en la guerra de Vietnam, de que estaban siendo atacados y los americanos, y hubo un soldado que recibió un tremendo honor después de un sacrificio, pero estaban ahí muy cerca de unos 50 metros, donde estaba una ametralladora dándoles duro y tupido y matando a los americanos. Y uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Por favor,
cover me, o sea, cúbreme. Sigue disparando allá donde está ese nido, donde están tirándonos con metralleta. Sigan tirando allí. Yo voy a llegar allá. Sigan tirando. Básicamente estaba arriesgando su vida hasta que finalmente llegó a ese nido y pudo acabar con ese tiroteo y poder salvar también a muchos americanos. Por supuesto, por esa valentía le dieron un alto honor. Un soldado fuerte, honorable, merece honor. Y si tú eres una hija o un hijo de Dios que va a vivir esta vida como un buen soldado, una buena soldada, vas a ser también honrada aquí y mucho más en el cielo. La cosa es de que tenemos que ser muy diligentes mientras que estamos aquí en la tierra, ante cualquier adversidad y dificultad, no detenernos para que podamos tener esas cualidades de ganadores de recompensas. Juan Calvino dijo por ahí, dijo: miro a mi alrededor en el cristianismo. Fíjate bien, miro a mi alrededor en el cristianismo y todos los días veo creyentes y veo también ministros. Y vaya que recientemente he visto más y más esto también. El Señor, el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no resbale, ¿verdad? Y también ministros que no resisten. Dijo Juan Calvino: veo creyentes que se dan por vencidos cuando las cosas se ponen difíciles. Veo a creyentes que se rinden cuando ven que las cosas se ponen difíciles. Se rinden, arrojan sus armas, se alejan de la guerra. Este tipo de soldados jamás van a terminar siendo honorables a los ojos de Dios. Este tipo de soldados no van a ser honorables ante los ojos de Dios. Los soldados que van a ser honrados van a ser aquellos que soportan dificultades. Van a ser aquellos que siguen luchando una buena batalla hasta el final. Cualidad número 2: un buen soldado no se enreda en el mundo. Qué interesante esta parte, ¿no? No se enreda. Las palabras dice ahí en el versículo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Claro, estás en un servicio activo. ¿Por qué vas a estar metido en cosas de los negocios de la vida diaria, no? Y aquí lo que significa es que un buen soldado no se entrelaza, no se enreda en las cosas de la vida civil o de la vida diaria, porque está en ese servicio activo. Tiene un llamado, está para proteger, está para defender, está para luchar, para eso está. Pero un hombre de la guerra o una mujer guerrera debe mantenerse su enfoque precisamente en esa guerra. Hermanos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es más, Jesús dijo: el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que ¿qué? Para que tengan vida, y vida en abundancia, es decir, una vida plena, ¿no? En la guerra de Irak, ¿recuerdan cuando en aquellos años se cuenta de una soldada y un soldado que de repente, en un tiempo que tuvieron de descanso, se salieron a pasear en coche? Sí, en Irak. Se salieron a dar el rol, como dicen. ¿Y qué creen? Estaban en medio de una guerra, pero en su tiempo de descanso ellos dos decidieron: vamos a darnos el rol. Y se fueron de rol, se fueron a dar un paseo. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Los capturaron. Los enemigos los capturaron y los tenían como rehenes. Lamentablemente, ya cuando los liberan y todo, ¿qué creen que hicieron? Héroes. Y les dieron un premio de ¿cómo se dice? Recibieron medallas, ¿no? Supuestamente de héroes. Debieron haber recibido una medalla de estupidez. Perdón, hello, ¿sí o no? ¿Qué andaban haciendo enredados en esas cosas de la vida cuando estás allá en Irak, cuando estás en la guerra? ¿Sí o no? Hermanos, si nosotros nos enredamos en las cosas de este mundo, no vamos a ser soldados eficaces para Jesucristo. Si nosotros nos enredamos en las cosas de la vida diaria, no vamos a ser soldados eficaces y eficientes para Jesucristo. Menos eficaces vamos a ser. Lo que la palabra de Dios nos dice el día de hoy es que si tú vas a ser una soldada o un soldado honorable para Dios, nunca pierdas de vista la voluntad de Dios para tu vida.
No es posible, hermanos, que a estas alturas todavía, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hello. ¿De veras? ¿En serio? No sé cuál es la voluntad. Estoy orando todavía para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es mi llamado. ¿De veras? O sea, ¿qué tipo de soldado o soldada de Cristo eres? Al principio estaba hablándoles yo, ¿te acuerdas de la gran visión de Dios? Les estaba hablando de la gran redención de Dios, les estaba hablando de la gran comisión de Dios, les estaba hablando de la gran comisión, les estaba hablando de la gran motivación y la gran adoración en la que culmina. Hermanos, tú y yo vivimos en los mejores momentos de la era de la humanidad. Entre Hechos 1:8, cuando Jesús le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos aquí y allá y acullá. ¿Sí me entiendes? Y estamos entre ese momento en la línea del tiempo a Apocalipsis 7, cuando toda una gran multitud va a estar adorando al Cordero. No vivimos más que en la mejor era de la humanidad, en los mejores años de la humanidad. No puede ser posible, hermanos, que estemos todavía a estas alturas viendo a ver de qué se trata, o no, es que todavía no sé, o esto y lo otro. No puede ser, hermano. No te sorprendas entonces de que cuando llegue la adversidad, entonces flaqueas. No te sorprendas que cuando llegue la lucha o lleguen las pruebas, llegue la enfermedad o llegue esto, llegue lo otro, entonces quieras tirar la toalla. ¿Sabes por qué? Porque no estás enfocado. Estás todavía enredado o enredada en las cosas cotidianas de la vida. ¿Cómo te lo explico? La palabra de Dios lo está diciendo. La palabra de Dios lo dice. Teodosio, por si acaso quieren un nombre para niño, era un emperador romano, ¿ok? Teodosio escribió un código militar romano. ¿Y sabes qué decía? Teodosio dijo esto, dijo, prohibimos a los hombres que presten servicio militar, que presten servicio civil. O sea, o están dedicados o no están dedicados, o están o no están. Tibios Dios no los quiere, de hecho los vomita. ¿Sí me entiendes? El Señor. O estás o no estás comprometido con el Señor, no con los pastores de esta iglesia, no con esta iglesia, con el Señor. Porque sabes una cosa, ni el pastor Hugo, ni el pastor Gedeón, ni ninguno de nosotros, los que estamos aquí en el ministerio, vamos a estar ahí a tu lado cuando tú enfrentes cara a cara al Señor. Ninguno de nosotros, Tú solito y solita es quien va a estar ahí con el Señor. Y vas a dar cuentas. Nosotros también, mucho más. Tenemos una gran responsabilidad, ¿sí o no, pastor Hugo? Pero hermano, ya dejemos de romantizar. ¿Cómo se dice? ¿Romantizar? ¿Cómo se dice? Dejemos ese romanticismo que a veces cantamos de que, anhelo verte cara a cara. ¿Sabes? ¿En serio? ¿Quieres verlo cara a cara? Porque el Señor va a demandar de nuestro llamado. El Señor va a demandar sobre la gran comisión. ¿Hicimos discípulos de Jesús o no hicimos discípulos de Jesús? Es que no pude porque sabes que estaba enfermo, o porque estaba enferma, o porque mi hijo o porque mi hija, o porque tenía trabajo o no tenía trabajo, o porque si esto, o porque estaba muy ocupado o muy ocupada. Hello, ¿en serio? ¿De veras? Con razón, muchos de los discípulos que seguían al Señor de repente dejaron de seguirlo, ¿verdad? Ahí están los evangelios. Léete los evangelios. No, esto está muy difícil de escuchar. Y por eso dejaron de seguir al Señor Jesús. Hermanos, ser un verdadero discípulo de Jesús cuesta. Cuesta. Un soldado honorable no se va a conformar a este mundo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y ¿qué? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí, raciocinio, ¿sí? No emocional. La renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra, ¿verdad? Hermanos, conformarnos a este mundo, no.
Estamos en el mundo, pero el mundo no está en nosotros, dice el Señor. Estamos aquí, léete Juan 17. Léete Juan 17 ahí en tu casa. Haz un devocional de Juan 17 para que te des cuenta de lo que Jesús estaba orando para que tú y yo viéramos. Que la gente conociera del Señor. ¿Sí? Cualidad número 3. Un buen soldado es el que agrada a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado romano en la época de Pablo, en aquellos tiempos, hacía un juramento que se conocía como sacramentum, es decir, un juramento. Y sabes, el soldado prometía ser leal al emperador, hacer todo lo que fuera necesario a su alcance y poder para ganar cualquier escaramuza, cualquier refriega, cualquier lucha a favor de Roma. Sacramentum, ¿sabes qué? Hago este pacto, hago esta dedicación, esta entrega, este juramento. Y sabes qué, venga lo que venga, pero voy a hacer todo a favor de Roma. Así funcionaba. Y así hacen las cosas del Señor. Los soldados estaban dedicados al emperador, estaban dedicados a Roma. Nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre del pacto eterno, estamos comprometidos y dedicados y entregados a nuestro Señor Jesucristo. No servimos en un ejército militar aquí en la tierra, pero tenemos un nombramiento de gran honor. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5 no nos dice que somos embajadores. También, qué gran privilegio, ¿no? Fuiste elegido, fuiste elegida para servir al nombre que es sobre todo nombre, al Señor de señores, al Rey de reyes y Señor de señores. Es a quien tú sirves, a quien debemos servir. Y lo que Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, es que si quieres ser tú un buen soldado, también debes de fijarte como meta y tener como objetivo el agradar a una sola persona, al Señor Jesucristo. No agradar a los hombres, no agradar a los hermanos, no, eso siempre va a haber de todo. Agradar a Jesucristo. Un buen soldado es el que agrada a aquel que lo tomó por soldado. Los buenos soldados van a tener eso como meta. Por eso Pablo le decía, sé fuerte, y sé fuerte, sé un buen soldado. Vayamos ahora a la segunda metáfora. Y la metáfora es que el creyente va a ser recompensado aquel en el cielo, aquel que viva y que sirva o que viva y ministre como un atleta ganador. ¿Como un qué? Atleta. Pablo era un hombre que tenía mucho interés en el atletismo, ¿no? Fíjate lo que dice ahí en versículo 5 de 2 de Timoteo. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. Es una metáfora, ¿no? Y una metáfora lo que está haciendo básicamente nosotros es ayudarnos en la comunicación sobre cosas de la vida cristiana, ¿no? Pablo quería que Timoteo viviera y que ejerciera su ministerio como un atleta ganador. Hay 3 cualidades entonces que vamos a ver aquí de un atleta ganador. 3 cualidades. Cualidad número 1, un atleta premiado o recompensado compite. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Continuamente. Fíjate bien. En la Nueva Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. ¿Te fijas que la palabra compite se repite 2 veces? Se usa 2 veces en este versículo y la primera vez está en tiempo presente. Esto significa que un atleta premiado, recompensado, es aquel que estará compitiendo de una manera continua y habitual. La palabra competir significa enfrentarse, contender en un juego, una competición. Hay juegos, ¿verdad?, pero que son bien retadores. Ya sea que juegues voleibol, básquetbol, béisbol, fútbol, lo que tú quieras. La gente se apasiona y todo, ¿no? Los jugadores también. Pero también no nomás se trata de jugar, se trata también de ganar, ¿no? Nadie juega para ser un perdedor, ¿verdad? Quieres ganar. Entonces un atleta que va a ser galardonado, que va a ser recompensado, va a estar manteniéndose en el juego, va a competir continuamente, no se va a echar atrás a mitad del camino. A mí me gustan muchas esas escenas que he visto también de los Juegos Olímpicos en el atletismo, cuando de repente un corredor viene ya casi llegando a la meta y viene casi desmayándose. No sé si has visto, pero sabes que viene echándole todos los kilos, viene agotado. Y hay unas historias bien bonitas, ¿no? Hay una que me gustó mucho, cuando un papá brinca de las gradas y se mete ahí en la pista de carreras.
porque era su hijo el que estaba ahí corriendo. Y el hijo ya venía cayéndose. Y un guardia de seguridad quiere impedir que llegue el papá, ¿no? Pero no sabía que era el papá, ¿verdad? Por supuesto. Pero al principio, y el papá finalmente le dice: yo soy su papá. Y lo agarra y le agarra del brazo y le ayuda a correr ¿cómo se dice? Hasta la meta final. No llegó tal vez como el campeón, pero llegó. Pero llegó. Hermanos, un atleta que va a ser galardonado, se va a mantener en el juego, va a competir continuamente, no se va a rendir, va a seguir compitiendo. Ese es exactamente el objetivo, ese es el punto de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ahora, el versículo dice, si no lucha legítimamente. También hay otras historias terribles, ¿verdad? Porque hay atletas que han competido y han ganado la presea y todo, y de repente después hacen ¿cómo se llama? El antidoping, ¿verdad? Y descubren que estaban utilizando sustancias que no deberían. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Le quitan las preseas, le quitan todos los premios. ¿Por qué? Porque no luchó ¿cómo? Legítimamente. Debemos estar compitiendo siempre en la vida. Debemos estar concentrados, debemos estar enfocados, debemos de permanecer, en el caso nuestro, en la acción de la iglesia. Debemos estar permanentes en la acción de la iglesia. Estamos en la era de la gracia, en este Nuevo Testamento que vivimos hoy día, en esta era de la gracia. ¿Por qué? Porque al final vamos a ganar. Hermanos, la palabra de Dios me está dando un atropello el día de hoy increíble, increíble. Cualidad número 2. Un atleta premiado compite continuamente para ganar. No solamente les interesa competir, les interesa ganar. Esa es la actitud, esa es la cualidad. Yo no sé si te has dado cuenta, pero en el atletismo, como que hasta la ropa es bien chiquita. ¿Te has dado cuenta? Casi parece traje de baño, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque los atletas no quieren nada, no quieren ponerse absolutamente algo que les vaya a estorbar para poder ganar. Y a veces me preguntan ¿por qué tan así? ¿Verdad? Pónganse un shorts o algo, ¿verdad? Pero no, es porque realmente si te pones algo que no debes, puede estropearte también el que tú ganes. De hecho, en los tiempos de Pablo, a veces hasta sin nada. A lo mejor por eso corrían rápido, no sé. Pero así tiene que ser. Va a competir continuamente para poder ganar. No solamente competir para ganar. Hermanos, estamos aquí en esta vida en una contienda. Estamos como un atleta premiados y vamos a seguirle. No vamos a parar. Tenemos que llegar, en este caso, el premio del supremo llamamiento. Amén. Ahora, claro, cuando nosotros estamos hablando de atletas, también los atletas han corrido, o boxeadores, tú mencionas el deporte que tú quieras, han perdido muchas veces. Nosotros también a lo mejor vamos a perder, también en algunas ocasiones también vamos a ser derrotados. Pero sabes una cosa, tenemos que mantenernos compitiendo, tenemos que seguir, tenemos que levantarnos, volver a encarrilarnos. Si algo nos hizo caer, bueno, aprender de esa caída, disciplinarnos más y seguir compitiendo porque queremos ganar. Porque Dios quiere que tú ganes. Dios no te quiere como un perdedor. Dios no te quiere como un fracaso. Dios quiere que tú ganes. Aunque haya reveses y derrotas, Él quiere que te levantes. Es más, Él es el que te extiende la mano para levantarte. Amén. Cualidad número 3. Un atleta premiado compite continuamente según las reglas. Ya lo mencioné. Básicamente los creyentes que van a ganar recompensas deben de competir según las reglas de Dios. Y esas reglas están ¿dónde? En la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, no, es que yo lo voy a hacer a mi manera, que no sé qué. La verdad no entiendo. Algunos que dicen, no, es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Hello. ¿De veras? ¿En serio? ¿Tú quieres competir a tu forma de pensar y todo eso? Mira, todo lo que tenemos como reglas, los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo están aquí, en la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que tener, porque si no, ¿cómo vamos a fortalecernos en la gracia de Dios? ¿Cómo? Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la palabra de su gracia. Si lo quieres hacer a tu manera, sabes que no vas a ganar.
Somos un equipo, somos un cuerpo. Tenemos que trabajar coordinadamente, unánimemente. Si no, no vas a terminar siendo un ganador de recompensas. Amén. Ok, la última metáfora, y con esto termino, es el creyente que será recompensado. Va a vivir y va a ministrar, es decir, va a servir como ¿quién? Como un agricultor que cosecha. Tal vez no muchos saben, les voy a compartir aquí algo. Yo trabajé en el campo. ¿Quiénes de ustedes han trabajado en el campo? No son enchiladas trabajar en el campo, No. Cuando viví en el estado de Illinois y estaba jovencito, híjola, nos metíamos ahí al campo de maíz. Pero es que, por ejemplo, Iowa, Illinois es puro cornfield, ¿sí? No hay otra. O sea, por ejemplo, el estado de Illinois, nomás está Chicago y no hay más. Está la capital, Springfield, y no hay más. Pero todo es cornfields, no hay nada. Entonces yo me acuerdo cuando iba a trabajar al campo de maíz, yo miraba, entrábamos ahí, estábamos ahí en la orilla y veía el campo, oye, parecía interminable, como que se juntaba con el horizonte, o sea. Y luego aparte bien pesado, porque había mucho lodo, y entonces se te pegaba en los zapatos, en las botas, lo que traías, y se te hacía bien pesado caminar ahí entre los surcos del maíz. Pesado, aparte del solazo. Y luego teníamos que ponernos bandanas, ¿cómo se llaman estos? Pañuelos en la cara, porque las hojas del maíz, mira, te cortan feo la cara, te cortan, tan filosas. Pesado. Trabajé también en la fresa. ¿Alguien ha trabajado en la fresa? Yo trabajé en la fresa. Son unas plantitas así, las chiquitas. ¿Sabes cómo tienes que ir a levantar la fresa? Así trabajas la fresa. De rodillas y levantándolas y llenándolas en las canastitas. Las canastitas esas que compras ahí en el H-E-B, ¿verdad? Ahí hice comercial gratis al H-E-B. Las cajitas esas chiquitas verdes, ¿verdad? De plástico. Mira, esas son las que llenábamos. Nos pagaban 25 centavos por libra. También el chile, el tomate y todo eso también trabajamos. Hermanos, trabajé en ser un agricultor, híjole, está pesado. Está pesado. Por eso niños vayan a la escuela. No saben lo que está pesado, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. ¿Cómo dice? Dice, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo, que se esfuerza en su trabajo, estoy leyendo la traducción viviente, dice, en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Hay una gran diferencia entre la persona que cultiva, fíjate bien, y una persona que cultiva y cosecha. Son dos cosas muy diferentes. El que cultiva y el que cultiva y cosecha. Personas pueden plantar un huerto y cosechar inclusive hasta malas hierbas. Y no muy distante de ahí, a lo mejor vas a ver a otro agricultor que sí está levantando un buen fruto, una buena cosecha. Hay dos cualidades que vamos a ver y con esto termino. Así dicen todos los predicadores, Te dicen, ya voy a terminar, ¿verdad? Y se tardan todavía un buen rato, ¿no? Cualidad número 1, un agricultor que cosecha es un gran, ¿qué? Trabajador. Fíjate lo que dice en la versión internacional, 2 Timoteo 2:6. El labrador que trabaja, ¿cómo? Duro. Trabaja duro, tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Y estas palabras nos hablan de un trabajador duro y significan exactamente eso, que trabaja duro. Un agricultor que cosecha es un trabajador esforzado. A veces trabaja hasta el punto de cansarse. Pero sabes una cosa bien chido, cuando los tomatitos ya los empiezas a enfrascar. Es que en Illinois, cuando vivíamos allá, enfrascábamos, aquí nos acostumbran mucho, ¿verdad? Aquí en Texas, pero enfrascábamos en frascos de vidrio. ¿Usted sí lo hizo, hermano? Sí, en frascos de vidrio, ¿no? Y embotellábamos o enfrascábamos los tomates y te duran pa' buen, ¿verdad? Y ya conforme vas usando para la salsa y todo, y vas sacando frasco por frasco, ¿verdad? Pero sabes, el agricultor es un trabajador esforzado, se requiere mucho esfuerzo, determinación para que el agricultor tenga una cosecha. Pero sabes una cosa, también hay que conocer la tierra. Tienes que conocer la tierra. No es toda una industria, la agricultura es toda una industria. Tienes que preparar la tierra, tienes que ararla, tienes que plantar, tienes que quitar malas hierbas, tienes que regar los cultivos, a lo mejor hasta usar pesticidas también. De hecho, a lo que le quitábamos al maíz era el tassel, se le dice espiga. ¿Por qué? Porque venía una plaga sobre la espiga, ¿verdad?
Pero hay que quitar también eso, hay que cosechar y también aparte tienes que comercializar, tienes que vender. O sea, la industria de la agricultura es complicada, no es tan fácil. No, ahorita tú vas ahí al supermercado y ya está todo ahí bonito. Lo que no te das cuenta es que muchas de las frutas y verduras te las pintan, no te das cuenta, ¿eh? Ve las fresas así bien rojas y todo, ¿verdad? Que le pusieron cosas. Muchas cosas de las que uno agarra ahí de las tiendas ya están hasta casi pintadas. Pero hubo mucha gente detrás trabajando para ese cultivo, para esa cosecha. Cualidad número 2, el agricultor, ya con esta es la última. Cualidad número 2, el agricultor que cosecha es el primero en participar del fruto. Ahora, aquí hay diferentes opiniones sobre esto. El ministro debe primero participar del fruto espiritual antes de producirlo. El ministro debe primero trabajar antes de poder disfrutar del fruto. El ministro debe recibir el primer pago de los frutos que haya producido. Y como dijo Pablo, a quien se esfuerza en predicar, en enseñar, también se le debe de apoyar, no amordazar. Y por último, el ministro que primero trabaja será recompensado, el servidor, ustedes, también será recompensado abundantemente. El versículo 7 termina de esta manera. Con este termino. Versículo 7. Considera lo que te digo. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Reflexiona en lo que te digo. Reflexiona en lo que te digo. Y el Señor, ¿quién? El Señor te va a dar ¿qué? Entendimiento, te va a dar una mayor comprensión de todo esto. ¿De cuál todo? De lo que vine hablando desde el versículo 1. De mi hijo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate para ser un buen soldado, para ser un buen atleta. Lucha legítimamente, sigue las reglas. En este caso, seguir la palabra de Dios. Y también sé un labrador o un agricultor esforzado para que disfrutes también el fruto. Reflexiona en lo que te digo. El Señor te va a dar una mayor comprensión de todo esto. En cierto sentido está diciendo, ¿sabes qué? Consideren todo lo que estoy diciendo aquí en estas metáforas y el Señor les va a dar capacidad. El Señor te va a dar la capacidad para entender no solamente de una manera académica la palabra de Dios o como un logro mental, sino para que vivas la palabra y la obedezcas. Ponte de pie, por favor. Inclina tu rostro. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y Él es el que nos ha dado entendimiento, dice 1 de Juan 5:20. Nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios, la vida eterna. Padre Dios, te pido perdón porque en muchas ocasiones he querido tirar la toalla. Si acaso el Señor te ha hablado en este día, ¿por qué no oramos a Dios y le pedimos perdón? Señor, los problemas a menudo me tiran al suelo, Señor, en lugar de verlos como una mejor oportunidad para ti. Señor, los problemas y la adversidad, Señor, me hacen tirar la toalla. Ayúdame, Señor, porque en realidad están allí en mi vida para crecer y ser maduro espiritualmente. Señor, ayúdame a entender que los problemas también están ahí para probar mi integridad. Ayúdame, Señor, a entender que los problemas y la adversidad, Señor, producen en realidad un sentido de dependencia de ti. Y te pido también, Señor, que prepares mi corazón para el ministerio. Te pido, Señor, que prepares mi corazón para servirte a ti al servir a los demás. Para entender, Señor, de que me has puesto acá, en este cuerpo, en esta iglesia, Señor, para servirte a ti, agradarte solamente a ti. Así como ese buen soldado, Señor, no se enreda en las cosas de la vida diaria, sino que busca agradar a aquel que lo llamó. Gracias porque nos has llamado. Tus hijos y tus hijas que están aquí el día de hoy, Señor, gracias por habernos confrontado en este día, pero también gracias por recordarnos, Padre, que al tener estas cualidades de un buen soldado, de un atleta, Señor, y también de un buen agricultor que se esfuerza, va a tener aquí en la tierra, Señor, van a tener recompensas allá en el cielo. Te pido que honres, Señor,
a cada hombre, mujer, joven, jovencita, Señor, niños que tú has traído el día de hoy a Río Grande Bible Church. Honra la fe de ellos. Tú los has traído, Señor. Están acá. Muéstrale, Señor, lo grande y maravilloso que eres tú. Eres poderoso, eres amoroso, eres bondadoso, Señor. Y gracias, Señor, también porque al salir de las puertas de este lugar el día de hoy, salimos comisionados para compartir de tu gran visión, para compartir de tu gran redención, para compartir de tu gran comisión, para compartir, Señor, también de la gran motivación y compartir de la gran adoración en la que nos unimos en este momento, pero sobre todo eternamente en tu presencia. Bendice, Señor, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Comisionados están. Dios les bendiga.